Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 260 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Otros valores. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me recordó este artículo una de mis primeras clases de filosofía del derecho, en las que el profesor, que era un hábil maestro de filosofía, don Ramón Madrigal Cuadra, que en paz descanse, decía que los valores son inmutables. Y lo que quería decir era que eh, el valor que representaba algo, digamos, la justicia y lo que representa, la solidaridad y lo que representa, nunca cambian en esencia de ser eso que son. Lo que cambia es la jerarquía de valores. Entonces, Ajá. desde el punto de vista filosófico, a donde tenemos que poner la mirada, y bueno, y creo que desde el punto de vista político también, y ciudadano, donde tenemos que poner la mirada es en qué jerarquía están los valores, cuál es la escala que los sostiene y cómo eso se refleja en la forma como tomamos decisiones y nos comportamos como ciudadanos y como agentes y como actores políticos, ¿verdad? Así que te cedo la palabra para que nos hagas tu introducción, nos cuentes de dónde viene este tema. Por cierto, un artículo muy lindo y, y que tengamos esta conversación que desde ya me siento entusiasmado. Pues mira, me encontré un comentario en una revista en Esquire sobre el escritor español. Yo no lo he leído, pero parece que es muy popular. Publica novelas, eh, muchas novelas, muy buenas novelas. Arturo Pérez Reverte. Y entonces en la entrevista eh, llegan a tocar el tema de los valores. Y entonces dice don Arturo que hay unos valores que a él le producen repelús. Repelús en España quiere decir me paran los pelos, ¿verdad? Me producen un cierto como una cierta alerta moral, ¿verdad? Y daba como ejemplo de los valores que le producen esa reacción, eh, el patriotismo, los valores religiosos, eh, el nacionalismo. Y yo creo que el patriotismo es un valor muy importante. El patriotismo es lo que nos hace sentirnos miembros activos de una comunidad. Pero desde luego que la expresión del valor patriotismo, pues se puede quedar solamente en yo apoyo a la selección o eh, cuando juega la selección yo canto el himno o eh, no sé, cuando escucho la patriótica eh, me da carne de gallina. Bueno, sí, son manifestaciones de los valores y a mí me parece que hay valores que el- la expresión que tienen puede ser instintiva, pero primero apuesto más a la racionalidad que al instinto y me gustan más los valores que se pueden razonar, más que los valores que son una marea hormonal que nos sube el ánimo y tal. Eh, y entonces el primer rechazo, porque me dio una sensación de rechazo, ¿cómo le va a producir repelús los valores, digamos, los valores espirituales o los valores patrióticos y tal? Pero después, viendo la explicación, sí estoy de acuerdo en que hay unos valores que deberían llamarnos como al análisis. Concretamente, en este momento uno podría decir, vamos a ver. eh, el nacionalismo, ya sabemos, eh, los nacionalismos
a lo que conducen. La historia de los nacionalismos, la historia reciente de los nacionalismos, siempre ha terminado en, eh, luchas, luchas a muerte entre los que sostienen un valor y los que sostienen otro, o luchas a muerte entre los que creemos que pertenecen a esta nacionalidad y los que no pertenecen a esta nacionalidad o a esta etnia o a esta creencia, porque son instintivos. A mí me parece que los posiblemente aún las mismas guerras religiosas han sido guerras instintivas, las guerras nacionalistas sido guerras instintivas. Y claro que ahí deberíamos poner muy bien una linterna para iluminar eso y discurrir en torno, en torno a lo que son valores. Incluso creo que podríamos decir cuál sería un bonito sustituto del patriotismo, porque el patriotismo no se puede quedar en apoyar a la CL o en poner una banderita cuando viene el 15 de septiembre. Debería haber, pienso y esto lo aplico ampliamente a una serie de pulsiones humanas. Debería haber una forma de convertir los valores en algo operativo, algo que uno pudiera decir, no, no, yo soy muy patriota, sino, no sé, podríamos decir, yo todos los días leo algo sobre lo que está pasando en el país porque esa es mi manera de ser patriota. O podría ser, yo pertenezco a un comité cívico en mi comunidad porque esa es mi forma de hacer patria. Creo que los valores hay que operativizarlos. De nada nos sirve sentirnos muy humanitarios, sí, cuando pasan recogiendo ahí para la última tragedia que hubo de inundación o de terremoto, no sé qué, volvemos a ver para otro lado, ¿verdad? No es que yo piense que siempre ser muy humanitario implique dar dinero, y hay formas de mayor impacto de ser humanitario. Yo pienso que si se tiene el valor eh, humanitario o el valor, sería solidaridad, o el valor patriotismo, tenemos que buscar cómo insertarlo en nuestra conducta de manera que esos actos observables de nuestro comportamiento tengan el mayor impacto. Se puede predicar con el ejemplo, desde luego. No, no es necesario andar siempre abriendo el pico para contar cosas o decir cosas o predicar cosas. Se podría ser un buen ejemplo. Ujú. Eh, sí, bueno, eso es lo que querría decir como arranque. Muy bien. Hay un libro de un escritor canadiense que se llama Michael Ignatieff, que se llama eh, Sangre y Pertenencia. Y el libro cuenta 6 casos de nacionalismos alrededor del mundo y los compara, eh, más bien los diferencia entre nacionalismo étnico y nacionalismo cívico. Entonces él dice que nacionalismo étnico es el que existe en países o en comunidades o en naciones, ¿verdad? Grupos de personas que no están constituidas como Estado, que creen que cualquiera que no es de su misma etnia no merece vivir en esa jurisdicción o no merece vivir del todo. Entonces, un ejemplo de conflicto por nacionalismo étnico fue el genocidio, porque así se catalogó, de Ruanda entre los Hutus y los Tutsis, ¿verdad? Eran 2 tribus y una de ellas, bueno, había una creciente animadversión instigada por unos mensajes que comunicaban por radio
del gobierno que quería expulsar del territorio a una de las dos etnias. Y entonces empezó a instigar el nacionalismo étnico y la violencia y un día se armaron eh, unos para expulsar a otros a machetazos, ¿verdad? Sí. Porque en ese contexto cultural, Ujú. en la África Oriental profunda, a finales de los años 90, lo único que tenían eran machetes. Y a machetazos mataron a 800.000 personas en un mes. Qué horror. Entonces es uno de los genocidios, bueno, no hay ningún genocidio, no se puede, creo que no están jerarquizados los genocidios, Ujú. pero este es el genocidio, uno de los genocidios más cruentos que recuerda la historia reciente de la humanidad. Y, y lo más importante, no del genocidio, sino del libro de Michael Ignatieff, es el concepto de nacionalismo cívico. Y el nacionalismo cívico es decir, aquí nosotros decidimos eh, de manera soberana darnos estas reglas. Y quien acepte vivir bajo estas reglas, entonces pertenece a esta nación. Y quien no esté de acuerdo en observar estas reglas, entonces merece castigo o merece repulsión o merece expulsión, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, eh, que es un Estado de Derecho, aun cuando no era un Estado de Derecho tan vigoroso como lo es hoy, pero se estaba promulgando la actual constitución política hace 75 años, se dijo, em, em, quien, quien atente, quien se arroje la soberanía de la Ujú. República, comete el delito de traición a la patria, ¿verdad? Quien quiera por la fuerza tomar la soberanía y crear reglas para gobernar este territorio desde esta jurisdicción, incurre en el crimen de traición a la patria. Y se pena con muchos años de cárcel, la traición a la patria, ¿verdad? Mm. Entonces la patria en ese sentido constitucional es un concepto de una entidad intangible donde acordamos, en virtud de las reglas, defender. Y además de defenderla, arriesgarnos a defenderla, ¿verdad? Porque una cosa es defenderla desde la gradería en un partido de fútbol contra otro equipo y otra cosa es defenderla en la frontera contra un invasor filibustero, ¿verdad? Así que eso creo que es importante. A mí me parece que el concepto de compatriota es bastante singular porque no siento que haya un, un sinónimo equivalente que nos ayude a entender qué significa el otro para mí en esta jurisdicción, ¿verdad? El otro, la otra persona, mi vecino, mi colega, mi compañero, aquí, la persona que va de manera muy armoniosa y pacífica a la feria del agricultor y que después va al estadio y que después va haciendo fila ahí en el peaje de tránsito o para subirse al bus, es un compatriota. A mí no me importa dónde nació esa persona. A mí no me importa qué documento de identidad tenga. A mí no me importa cuál sea su ingreso mensual. A mí no me importa cuáles sean sus aspiraciones, ni tampoco me importa cuáles sean sus vicios. Lo que me importa es que esta persona esté dispuesta a auxiliar a alguien que necesita ayuda, porque eso también es hacer patria, ¿verdad? Defender la patria es defender a una persona que necesite auxilio. Y volvemos al tema de los valores. Mm, Estoy empezando a leer un libro muy cortito de Ezra Klein y de otro autor em, que se llama Abundancia, pero abundancia desde el punto de vista del diseño de políticas públicas que faciliten la producción de suficiente bienestar para la mayoría. Y es un análisis de los Estados Unidos y de cómo los Estados Unidos fue un país
de muchísimo progreso y productividad hasta 1970 y de 1970 para acá ha venido en franco declive. Y lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos no es un incidente aislado que sorprenda y que uno lo haga pensar, mira, ¿qué habrá pasado el año pasado que tomaron esta decisión? Em, son más de son 55 años de una degradación del sueño americano, de una degradación de la escala de valores, de esa jerarquía de valores que yo mencionaba al principio, del Estado de Derecho mismo, ¿verdad? Una excesiva judicialización de cualquier conflicto en el país. Cualquier conflicto político llega a los tribunales. En Estados Unidos hay, dice el libro, 4 veces más abogados que en Francia. Y, y entonces, bueno, uno a veces se pregunta, ¿cuál será el problema? El problema será el Estado. Y el libro hace un análisis a partir de datos duros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y pues obviamente que hay estados más burocráticos, más rígidos, más reglamentados, que cobran más impuestos que Estados Unidos, y sin embargo son países más progresistas. ¿Verdad? Cualquier país escandinavo calza en esa categoría, ¿verdad? Además, son de izquierda dura, ideológicamente hablando. Entonces, en Estados Unidos pasó algo y ese algo, pues tal vez es multicausal, pero lo cierto del caso es que se ha venido degradando el Estado de Derecho, se ha venido degradando este sentido de patria y creo que se ha venido degradando también la forma en la que una persona se identifica con esa entidad que es, bueno, que es el Estado, ¿verdad? Que es la República, en el caso de los que somos república, pero también de de ese nacionalismo cívico que yo mencionaba, ¿verdad? De que eh, todos los que estamos aquí, de acuerdo en respetar las reglas que hemos creado, eh, somos compatriotas. Ujú. Y se me activan varias cosas. La última que se me activa es, dices tú, algo pasó en Estados Unidos del 70 para acá, como ocurren las cosas en las naciones, no es un evento el que desencadena unos efectos, no es un golpe del badajo en la campana que hace que la campana produzca sonido. Los asuntos sociales son más complejos, toman más tiempo, eh, son más complejos, quiere decir que tienen más variables. Yo me preguntaría si no ha ocurrido un secuestro de la soberanía, porque la soberanía es una prerrogativa del Estado. Eh, Secuestrar la soberanía querría decir dar un golpe de Estado. Secuestrar la soberanía también podría querer decir que la forma como se ha ejercido la política a lo largo de los años implica un secuestro de la soberanía. ¿Por qué? Vamos a ver. La gente vota y autoriza a unos a que ejerzan la soberanía en representación del pueblo en una democracia. La gente vota, delega su soberanía, pero la delega en el entendido de que los que van a ocupar los cargos públicos van a velar por el bien común. Nadie en una elección democrática vota contra el bien común. Puede ser que vote por la suspensión de una de las manifestaciones del bien común a cambio de que en el futuro se logre más bien común. Pero nadie va a votar contrariamente a lo que entiende por bien común. Entonces, si los delegados, si las autoridades gubernamentales, senadores, eh, diputados, congresistas, eh,
ministros, presidente de la República, no llevan a la acción las aspiraciones de bien común del pueblo, me parece que han secuestrado la soberanía. Eh, Se le puede poner un montón de nombres. Engañaron a los electores. Y para engañar a los electores, eh, no basta para engañarlos y causar un gran perjuicio, no basta con engañarlos una vez, hay que engañarlos varias veces. Pero es posible engañar a los electores varias veces. La política o la politiquería, una de las caras que tiene es la cara manipulativa. Y manipulación es hacer que alguien haga algo creyendo que está en su beneficio cuando no está en su beneficio. Cuando convencemos a la gente de que vote por nosotros porque vamos a hacer no sé qué cosas y las cosas que vamos a hacer no son coherentes con el bien común, estamos manipulando al público, al votante. Yo pienso que en Estados Unidos el, el sueño americano no se perdió porque los Estados Unidos cambiaron físicamente, geográficamente, energéticamente. No, se perdió porque se fueron tomando una serie de medidas que fueron haciendo cada vez más difícil el sueño americano. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que no solamente manipulan al pueblo los políticos, me parece que hay los grupos de presión tienen una forma de manipular al resto de la población. Y cada grupo de presión tiene su propia agenda. Ahí lo que yo preguntaría como hipótesis de trabajo es cuáles son los grupos de presión que más se han distinguido en manipular al pueblo estadounidense como para que se perdiera el sueño americano y se llegara a una desilusión que terminara en el desastre electoral de noviembre. Todo esto sería muy lindo de plantearlo si yo fuera gringo o si fuera sociólogo, sociólogo político, pero no soy ninguna de las dos cosas. Y entonces el mismo esquema que estoy utilizando para preguntarme qué pasó en Estados Unidos, se lo puedo aplicar con ajustes muy pequeños a lo que está ocurriendo en Costa Rica y más aún a lo que podría ocurrir con la democracia costarricense en el futuro próximo. Eso es lo que me resulta más interesante de todo el planteo que estás haciendo, porque mi contribución al bien común empieza por la gente que tengo más cerca y afortunadamente a quienes tengo más cerca es a mis compatriotas costarricenses y a mis vecinos y los miembros de mi familia nuclear. Esa es mi jerarquía de obligaciones. Em, Vamos a ver, lo primero es subrayar aquí el uso del término desastre electoral, porque yo creo que fue un desastre electoral para los que perdieron. Eh, yo creo que para los que ganaron fue una reivindicación ideológica, Sí, sí. Sí. incluso diría que étnica, ¿verdad? A mí Ujú, me parece que ujú, ahí no hay un afán de hacer valer el Estado de Derecho entre una masa crítica de personas que eligieron a Trump. Me parece que hay más una decisión de decir, aquí mandamos nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes? Bueno, ujú, gente muy adinerada, que eso está bastante claro que los billonarios estadounidenses, que creo que se sienten muy poderosos porque tienen mucho dinero, eh, eh, han apoyado fuertemente a este régimen y, y bueno, ese es uno
de los actores políticos que ha simpatizado con el régimen de Trump, ¿verdad? Hay millones de votantes desde el 2015 que votaron por Trump porque Trump les iba a dar unos descuentos de impuestos que les iban a representar, no sé, $2,000 al año de ahorros, ¿verdad? En impuestos. Entonces, a cambio de esos $2,000, que viene siendo 1 millón de colones al año, hubo millones de personas que votaron por él para tener ese dinero extra en el bolsillo, ¿verdad? Entonces, con esto argumento también que hay gente que de manera tácita vota en contra del bien común. A mí qué me importa lo que pase con los aranceles y si hay guerra y si hay inflación, a mí no me importa, pero que me descuenten ese 1 millón de colones al año en impuestos. Es un tema de jerarquía de valores. ¿Verdad? Es un tema de jerarquía de valores. Yo creo que cuando el egoísmo individualista monetario es tan dominante, pues entonces hubo algo que se resquebrajó en el camino porque ninguna nación y ningún estado y ninguna república y ninguna comunidad subsiste si todas las personas velan primero por su interés individual. ¿Verdad? Y no es que velan primero por su interés individual y después, si les queda tiempo o les sobraron unas monedas, velan por el interés colectivo. Es que no piensan en el interés colectivo, ¿verdad? Pensar en el interés colectivo es ideológicamente perverso, porque así piensan los socialistas, ¿verdad? Entonces siento que ahí hubo algo que se resquebrajó de camino. Lo otro es que este libro que estoy leyendo, habla sobre la, el vigor que han tenido muchos países después de la Segunda Guerra Mundial para restaurarse, recuperarse, desarrollarse, crecer, ¿verdad? Hoy en día son más viables y más desarrolladas muchas comunidades y ciudades en la Europa de la posguerra y en Japón que en Estados Unidos. Y Estados Unidos fue el que los libró de los nazis y fue el que invirtió fuertemente en su reconstrucción y cómo es que han logrado evolucionar más allá los países europeos que el mismo Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Es una pregunta. No tengo respuesta. Nosotros hemos hablado aquí varias veces, tal vez en el último año, sobre el concepto de antifragilidad, ¿verdad? Que significa robustecerse en la adversidad y, y no sabemos cuál va a ser la próxima adversidad. Sí podríamos estar de acuerdo en que la última adversidad global que enfrentamos fue una pandemia y cómo nos hemos recuperado de esa pandemia los diferentes países alrededor del mundo. Bueno, algunos están caminando, creciendo, otros están volando, ¿verdad? Otros no perdieron el tiempo, otros aprovecharon para hacer durante la pandemia algunas reformas necesarias y encontraron ahí la voluntad y el capital político para hacerlas, y otros países sin duda están retrocediendo, ¿verdad? No es una competencia, ni es una obligación desarrollarse. Hay naciones que colapsan, hay civilizaciones enteras que han colapsado. Entonces, es un asunto de conciencia y de decisión, obviamente colectivas, ¿verdad? No es mi conciencia y mi decisión, es nuestra conciencia y nuestra decisión. ¿Queremos florecer y desarrollarnos o queremos dejarnos ir a la deriva y colapsar? Hoy venía caminando de regreso de una pequeña caminata que hice y me estaba, estaba reflexionando que en este país el lugar donde convergemos la mayoría de las personas, la mayoría del tiempo es en las rutas de tránsito. Y ya ni siquiera en las rutas de tránsito respetamos las normas. Entonces, si no respetamos las normas en las rutas de tránsito, que tenemos
una gran cantidad de compatriotas que también son jueces de nuestro comportamiento y no nos importa doblar en doble raya amarilla o saltarnos un semáforo o tirarle el carro a un peatón o enfrascarnos en una, en un conflicto verbal ahí con algún otro chofer. Si no podemos respetar las reglas en las vías de tránsito, ¿qué podemos esperar del respeto de las reglas en otras instancias donde hay menos observadores, menos fiscalizadores? Que en las vías de tránsito, hey, todos los costarricenses somos un pequeño policía de tránsito moral, ¿verdad? Nosotros creemos tener la autoridad para decirle a otro que hace algo equivocado, te estás equivocando, usualmente con alguna palabra grosera, pero tenemos ese afán, ¿verdad? Si nos dieran licencia para multar, creo que seríamos el país más feliz del mundo, para poder salir a ponerle multas a todos los que cometen infracciones de tránsito, excepto yo, porque yo soy impoluto, ¿verdad? Que a mí me den inmunidad. Yo no cometo errores y si los cometo fueron involuntarios. Este libro habla sobre diferentes conceptos que son necesarios para construir el, el país que, al que aspiramos, en el que querríamos vivir en el año 2050. 2050, yo creo que entre más viejo se hace uno, los plazos del largo plazo se van haciendo más cortos, ¿verdad? Hablar hoy en día, a mis 50 años de edad, de 25 años a futuro, es ahí nomás, ¿verdad? Eso es lo que ha transcurrido desde el año 2000, desde que cambiamos de siglo han pasado 25 años, entonces esos otros 25 pasarán, sin duda, aunque yo no esté aquí, sé que pasarán. Y el libro lo que propone, y ahí va explicando punto por punto, es qué es lo que se necesita para lograr ese país anhelado en el año 2050. El primer tema del que habla es el de construir, ¿verdad? Nosotros hoy vivimos en una Costa Rica que fue construida en los años 60, 70 y 80. Construidas, estamos hablando de construcción, ¿verdad? Por ahí se siguen construyendo casas y por ahí se siguen construyendo cosillas, pero sí, planificación y Ujú. construcción del país no sucede desde hace más de 40 años. Entonces, en estos 25 años que vienen, sí vamos a necesitar construir porque algo que no nos va a permitir alcanzar el desarrollo en el año 2050 es tratando de convivir de manera pacífica en un país construido en 1980, ¿verdad? Lo otro es invertir. Y invertir significa tomar recursos futuros, traerlos a presente y disfrutar de un bienestar productivo, porque el libro está muy enfocado en productividad, para que al 2050 hayamos producido, creado más de lo que hubiéramos producido y creado si no hubiéramos invertido. Entonces tenemos que pedirle prestado al futuro. Y así es como funcionan las finanzas. Uno le pide prestado al futuro. Lo que pasa es que estamos en un mundo en el que al futuro le estamos pidiendo prestado una cantidad impagable en la forma de degradación ecológica. Y lo peor de todo es que lo estamos haciendo sin darnos cuenta de que esa factura no nos va a alcanzar para pagarla y la deuda va a ser demasiado grande, ¿verdad? El colapso ecológico del planeta no le conviene a nadie y nadie se exime de ese colapso ecológico, no se exime ni el billonario ni el trillonario, ¿verdad? Em, lo otro que sugiere el libro es la innovación. Y aquí en la innovación tiene un argumento bastante interesante. Dice que hace un análisis muy interesante, histórico, de lo que es la ciudad, ¿verdad? La ciudad es la reducción de los costos de transacción en geografías muy extensas. Entonces, en el Imperio Romano, si uno quería tener mejor capacidad de intercambiar y de influir y de tomar decisiones y de participar en la toma de decisiones, había que irse a vivir a la ciudad, no se podía quedar viviendo allá a 21 días de camino, tenía que venirse a vivir a la ciudad. Y entonces fuimos creando ciudades que son polos de interacción
enormemente productivas. Pero con la digitalización y con la tecnología y con la pandemia, llegamos a la realización de que estas tecnologías ya no nos representan ninguna barrera geográfica, ¿verdad? Tú y yo tenemos 5 años de estar grabando semanalmente una conversación, un diálogo, a pesar de que vivimos a 12 kilómetros de distancia. Y no se nos ocurriría nunca decir, hey, mira, ¿por qué la semana entrante mejor no nos juntamos para grabarlo? Creo que no nos quedaría tan bien si nos juntáramos a grabar, ¿verdad? Em, pero dice el libro que la innovación entre los atributos que dependen, de los que ella depende, es la confianza y que la confianza requiere proximidad. Y no se genera confianza a través de la digitalización. No quiere decir que se genera desconfianza, simplemente quiere decir que tú y yo no estamos mejorando la confianza que nos tenemos a través de esta conversación. Ve qué interesante, ¿verdad? Y que si queremos innovar necesitamos proximidad física para que se genere primero confianza antes de innovar. Entonces, para innovar tenemos que buscar la manera de tener mayor proximidad. Dice el libro que el, el gerente general de Zoom, la empresa cuya herramienta estamos utilizando para grabar esta conversación, le ha pedido recientemente a sus empleados que vuelvan a la oficina físicamente por lo menos algunos días de la semana, porque necesita generar esa confianza que produce innovación. Y necesitamos innovar, ¿verdad? No nos podemos quedar con las soluciones o las satisfacciones a las necesidades que tuvimos en el año 2010 o en el año 1990. Tenemos que buscar satisfacción a las necesidades que tenemos en el año 2025 y eso va a exigir un esfuerzo innovador. Y lo último que sugiere el libro y que lo propone como un mandato es que recuperemos la gobernanza, ¿verdad? Em, Gobernar no es sentarse en una silla. Gobernar no es hablar ante un micrófono. Gobernar no es sonar bonito o sonar feo o decir lo que al pueblo le gusta. Gobernar exige rigor, técnica, método, transparencia, rigurosidad, de rendición de cuentas, tiempos, observancia de la ley. La gobernanza es una práctica profesional, ¿verdad? Con técnica, con indicadores de gestión, de medición, etcétera. Y a nivel mundial hemos perdido la buena gobernanza. Entonces, vuelvo a citar otra vez hoy y otra vez respecto a la semana pasada, que también la cité 2 veces, a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que tiene un compendio enorme de mejores prácticas, de políticas públicas y de buena gobernanza. Y creo que ahí, independientemente de quién sea la persona que esté sentada en una silla hablando ante un micrófono, si tenemos en pie las herramientas y las políticas para poder gobernar de manera efectiva, entonces, ¿qué importa quién está sentada o sentado en esa silla, verdad? Un poco la lógica de lo que decíamos hace algunas semanas sobre el gobierno suizo, que el gobierno confederal suizo, son 7 ministros ahí, se turnan la presidencia una vez al año, nadie sabe quiénes son, porque lo que importan son los alcaldes de los cantones. Y bueno, con esto termino. Ahí me quedó una idea suelta, pero se me fue. Con esto termino. A mí me llegaron mucho, me llegó mucho primero la definición de, o más bien, la génesis de la ciudad. Si la ciudad es un invento. Si, supongo que la gente vivía primero en tribus nómadas y no había ciudades. Y posiblemente después se asentaron las tribus agrícolas y no había ciudades. Y entonces dices tú que la ciudad es un efecto, es una creación humana para reducir los costos de transacción. Eso es bien interesante.
¿Qué es una ciudad? Una ciudad es un sitio donde una serie de cosas que hago me cuesta menos hacerlas que si viviera disperso. Imagínate, por ejemplo, ir al cine es posible cuando vives en una ciudad y hay un cine en la ciudad. El costo de transacción, o sea, el costo de lograr el servicio del cine, es reducido porque tomas un bus y en 10 minutos estás en el cine. A medianoche seguro, ¿verdad? Ok. El costo de transacción de recurrir a una farmacia a comprar un fármaco es menor en la ciudad que si vivieras en una gran llanura, todos dispersos, y entonces habría que echarse una caminata de una hora para ir al farmacéutico. Hoy en día la ciudad te ofrece ese servicio. Por eso existe la ciudad, porque la gente valora que el servicio exista con un costo tan bajo. O sea, es la cercanía en la ciudad es una fábrica de valor. Como vivimos tan cerca, como todo está tan cerca en la ciudad, todos los días nos beneficiamos de ese valor que se produce con esa cercanía. Eso me pareció a mí maravilloso. Y el otro apunte que haces es en el sentido de que necesitamos innovar la forma como convivimos. Para innovar hay que tener confianza. Nadie innova si no se tienen confianza. Nadie innova si cree que le van a robar el invento. Nadie innova si cree que cuando haga una propuesta se la van a rechazar o lo van a sancionar por la innovación esa primitiva que estás proponiendo. O sea, estoy muy claro, lo veo en los grupos de trabajo. Sin confianza no hay innovación. Y en la confianza necesita proximidad. Y este tema de la proximidad, que la ciudad lo da una proximidad física. Creo que hoy en día, si hiciéramos un, un diagrama de la distancia a la que nos quedan todas las cosas, sería muy corta la distancia hoy en día para el farmacéutico y el cine y el supermercado que lo que había hace 100 años. O sea, ha habido un aumento de la proximidad. Pero este tema de la proximidad tiene dos caras. Hay la proximidad geográfica. Tengo vecinos que viven a 10 metros de distancia, pero no nos vemos nunca, no nos hablamos nunca. Y entonces, cuando me pongo a pensar en las reformas que tenemos que hacer, en los inventos que tenemos que hacer sobre nuestra manera de convivir, me parece que a pesar de que hay proximidad, no hay confianza. A pesar de que hay proximidad, es una proximidad puramente física, no es una proximidad anímica, emocional. Y ahí eso conecta con cosas que he leído por ahí. Yo me acuerdo un día que me hizo mucha gracia una columna de Jorge Vargas Cuyey, donde decía que los problemas de Costa Rica, pero había que resolverlos, que había que dialogar y tal y cual, y que seguramente íbamos a tener que tomarnos muchos cafés para llegar a esos acuerdos. Con lo que él estaba diciendo es que íbamos a tener que crear la confianza que es requerida para tomarse un café con alguien, y eso me pareció a mí de un inmenso valor sociológico. Se necesitan muchos cafés para llegar a acuerdos sobre las innovaciones que tenemos que hacer. Y eso lo conecto con algo, un instrumento creado por Juanita Brown, y que es una socióloga norteamericana, y otra persona que se llama los cafés mundiales. Y entonces el café mundial es una reunión
primero de, no sé, 10 personas y luego la aumentamos a 20 y hacemos varias de 20 y nos vamos poniendo de acuerdo. Sin conversar, sin el café, no vamos a poder hacer las renovaciones que tenemos que hacer en nuestra forma de convivencia para evitar el secuestro de la soberanía, para evitar los desastres electorales, que son desastres para uno, y triunfos, victorias enormes para otros, como lo dices muy bien. La vacuna para esos desastres electorales, para esos secuestros de soberanía, son el aumento de la confianza a través de la convivencia y de la proximidad. Y eso me deja a mí clarísimo que la gran pregunta es de qué manera podemos aumentar la proximidad de los unos por los otros, la confianza de los unos con los otros, para empezar a bastantear, para empezar a balbucir esas semillas de innovación. Muy bien, Bueno, buenísimo. ahí quedamos. Ok, Sigue leyendo, sigue leyendo. Aquí yo veo que entre nosotros dos tú haces la tarea de lectura. Qué bueno, me deja muy cómodo a mí. bueno, sí, no, no, hay que leer, hay que leer. Sí, Es uno de mis 10 mandamientos. bueno, qué bien. Ok, Ujú. Muy nos bien, muchas vemos. gracias. Chao.